Muy bien, estamos de regreso en la Central de Informaciones. Vamos a hablar en esos momentos de prevención prenatal para todas las personas, todas las mamás que pues estén embarazadas o para las mujeres que piensen más adelante ser mamás. Hay un factor sumamente importante y es detectar algún tipo de enfermedad, algún tipo de anomalía que pueda tener su bebé desde que está en su vientre. Para eso hoy nos acompaña el doctor Enrique Gil, quien es especialista en medicina fetal. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, esto comentábamos hace un instante, es relativamente nuevo, las cirugías fetales, poder intervenir a un bebé que todavía está en el vientre de su madre. Exacto, la cirugía fetal, en realidad, como siempre suelo mencionar a las personas con las cuales converso de este tema, es una herramienta de lo que es una nueva subespecialidad en la obstetricia, que es la medicina fetal. Y precisamente nace porque ahora se está empezando a difundir en el mundo una cultura de prevención más que de tratamiento. Y la cultura de prevención radica en realizar una ecografía especializada desde el primer trimestre del embarazo, no desde el tercer trimestre, para poder detectar este tipo de anomalías. Bueno, desde que una mujer está embarazada, tiene periódicamente que hacerse ecografías y aquí se van descartando una serie de enfermedades o algo que pudiera estar mal con el bebé. Aquí se podría detectar alguna anomalía que luego demandaría una cirugía. Por supuesto, por supuesto. Y esa es la clave de toda esta nueva subespecialidad de la cirugía fetal, porque si no logramos pescar esas anomalías en el primer o en el segundo trimestre del embarazo, ya cuando se pescan en el último trimestre del embarazo, lamentablemente ya no hay forma de prevenir las secuelas, porque en ese caso ocurriría lo que tradicionalmente pasa, que es que nazcan los bebés, se les opere, pero no se prevengan algunas secuelas que debieron haberse prevenido si es que fueran operadas desde el segundo trimestre del embarazo. Ahora, ¿qué tan riesgoso es operar a un bebé antes de que nazca? El riesgo radica más que nada por la dificultad técnica de estar operando a un paciente dentro de otro paciente. Exacto. Y un paciente muy chiquito que ni siquiera está 100% formado, ¿no? Es un paciente que por lo general está pesando 300, 400, 500 gramos, medio kilo. El factor a favor que tenemos es que está dentro del vientre materno y paradójicamente también constituye la mejor sala de cuidados intensivos que puede tener un paciente, que en este caso viene a ser el feto. Y es por esa razón que el mayor riesgo viene a ser el parto prematuro, porque estás ingresando un vientre que debía ser intacto y que al tú ingresar con un pequeño aparato puedes luego ocasionar la irritación de este útero y posteriormente desencadenar el trabajo de parto que debería darse a las 40 semanas, se da a las 26 semanas o 28 semanas. Eso es uno de los riesgos, digamos, el principal riesgo. Ahora, ¿qué puede provocar, digamos, las anomalías que se presentan en un bebé, digamos, que demanden y requieran de una intervención quirúrgica? Las anomalías en general tienen, en cuanto a etiopatogenia, tienen diversos factores genéticos, ambientales, esporádicos, que le pasa a cualquier persona sin necesidad de tener algún factor de riesgo. Pero lo más importante entender para el concepto de cirugía fetal es que es más importante que saber cuándo operar, es saber cuándo no operar. ¿Y por qué digo esto? Porque la patología que tiene que ser operada tiene que ser aquella que sea o letal, o sea, que si no se opera dentro del útero del bebé va a fallecer cuando nazca, o que sea inhabilitante. Es decir, que si no se opera dentro del útero, una vez que nazca, obviamente las secuelas ya no van a poder ser corregidas. Tienen que cumplirse esos dos factores de riesgo, porque si no, se van a dedicar a operar cosas que pudieran ser operadas posteriormente, incrementando el riesgo innecesariamente de parto prematuro. ¿Qué hace necesario en todo el caso que se tenga que operar un bebé? Lo que hace necesario, como te vuelvo a repetir, es cuando uno detecta la anomalía, ya sea en el primero o segundo trimestre. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo, cuando hablamos de una hernia diafragmática. La hernia diafragmática es un defecto en este músculo que tenemos que divide lo que es el abdomen del tórax. Entonces, ¿qué ocurre en esta hernia diafragmática? Se forma un pequeño hueco, un pequeño agujero por el cual el contenido abdominal, los intestinos, se van al tórax. Entonces, eso normalmente nace el bebé, el cirujano viene, cierra el huequito y se soluciona el problema. Entonces la pregunta sería, ¿y qué beneficio les vas a dar tú prenatalmente? El problema es que cuando el bebé tiene este problema, los pulmones no se desarrollan. Si no le intervienes prenatalmente, esos pulmones no se desarrollan y, como te digo, vendrá luego el cirujano pediatra, corregirá el defecto al nacimiento, pero ya los pulmones no se desarrollaron y por ende ya la calidad de vida de este bebé no va a ser la adecuada. Wow. ¿Y desde qué etapa se puede intervenir a un bebé?
Por lo general se puede operar a partir de las 18 semanas de gestación y puede extenderse hasta las 28 semanas. El segundo trimestre es el clave. Ahora, un bebé que ha sido intervenido, digamos, cuando está en el vientre de su mamá, una vez que nace, crece, ¿necesita un tratamiento especial? Esa es quizás la mejor pregunta de todos. En el mundo actual donde vivimos se habla de lo que es teamwork, trabajo en equipo. Si no hay trabajo en equipo y solamente quieres hacer algo para tú decir, yo hice la cirugía fetal, el concepto está errado. Aquí es un trabajo de equipo que no solamente involucra al ginecobstetra, sino involucra al cirujano pediatra, involucra al pediatra que va a controlar luego ese bebé e involucra a todas las otras especialidades anexas a la cirugía, la anestesiología, la propia cirugía pediátrica, la neurocirugía, cirugía cardiovascular, dependiendo de cada órgano afectado. Si hay un problema urológico, el urólogo pediatra tiene que también entrar y estar metido en el equipo para que todos puedan manejar no solamente al bebé prenatalmente, sino luego postnatalmente, porque nosotros como ginecólogos, una vez que nace ya nos desligamos. O sea, va a necesitar un control, digamos, por supuesto, exhaustivo. Y lo más importante de todo es que cuando uno realmente quiere saber si algo ha sido exitoso, tiene que evaluar el outcome, el resultado a largo plazo. Y eso es lo que lamentablemente diferencia a las instituciones serias y formales de aquellas que no lo hacen tan seriamente. ¿Por qué? Porque las instituciones serias, y eso es a lo que apuntamos al desarrollar un programa formal, es luego ver, de que tú operas, ver cuáles han sido las consecuencias a largo plazo, para tú recién decir allí si has tenido éxito o no. Ahora, comenzaste esta entrevista hablando de la medicina de prevención. Justamente lo que no queremos es asustar a las mamás que nos están viendo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellas como medidas de prevención para cuidar su salud y también la de su bebé en el vientre? La mejor medida de prevención que nos fue o que me fue enseñada allá en Europa era que una vez que la persona quede embarazada debe hacerse un control básico por ecografía desde el primer trimestre del embarazo. Es decir, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre del embarazo. Lo que yo he podido ver, que es algo que tenemos que reforzar mucho en las madres, es irnos antes del embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer tiene que saber o tiene que querer y planear su embarazo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero quedar embarazada, tengo que cuidar mi salud. ¿Qué significa? Mejorar tus estilos de vida. Si estás fumando, dejar de fumar. Si estás teniendo hábitos que puedan ser nocivos para ti, como por ejemplo no comer bien, empezar a comer bien. ¿Por qué? Porque hay ciertas patologías que se previenen mejorando la ingesta de vitaminas o mejorando la ingesta nutricional de una forma adecuada. Entonces, de esa forma, no solamente previenes la aparición de anomalías, sino obviamente también llevas un embarazo más saludable. Claro, pero digamos que no pudiste planificar justamente esta parte y ya estás embarazada. Aquí la ecografía es, digamos, lo fundamental. Y la ecografía como piedra angular. Y aquí viene el chip para cambiar no solamente en el aspecto de los pacientes, sino en el aspecto médico, que es difícil de entender que la ecografía más importante del embarazo es la ecografía de las 12 semanas. Del primer trimestre del embarazo, no solamente para ver si el bebé tiene latidos cardíacos, sino porque a las 12 semanas ya tengo que ver la anatomía básica del bebé. Ya, y tú como mamá también exigirle al doctor, en caso no sé, se le escape, no te diga algo, qué tipo de anomalías tiene, si está todo normalmente bien. Cuando las pacientes vayan a hacerse esta ecografía le van a decir la ecografía genética, lo cual es correcto porque se hace un screening para enfermedades genéticas. Yo no estoy tan de acuerdo con ese nombre porque si uno dice ecografía genética solamente termina la conclusión de la ecografía diciéndole, señora, en base a la ecografía tiene un bajo riesgo para enfermedades genéticas, pero yo quiero que al terminar esa ecografía también le pueda decir la anatomía básica luce bien. Entonces, por esa razón es importante exigir que se haga esta ecografía por manos entrenadas. Ahora, si en caso luego se ve que el bebé necesita una intervención, ¿aquí ya se están haciendo ese tipo de cirugías en el Perú? Estamos ahora formando grupos de trabajo. La institución que está por parte del Ministerio de Salud liderando este campo es el Instituto Nacional Materno Perinatal, y ahora por parte de Salud estamos realizando un proyecto en el Hospital Rebagliati. Estoy ahora formando un equipo de consultoría para poder también establecer en la parte de salud y luego trabajar conjuntamente en pro beneficio obviamente de los pacientes del Perú, que somos como 30 millones de población, así que eso sería adecuado. Muy bien, doctor Gil, gracias por sus precisiones. La prevención es la clave, sin duda. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias. 10 de la mañana, 30 minutos, hacemos una pequeña pausa para revisar titulares, volvemos.